Lake Mungo, película del año 2008, australiana, dirigida por Joel Anderson. Y en este documentary nos habla la historia de Alice, una chica que se ahoga en un lago, muere ahí y a su familia le comienzan a suceder acontecimientos inexplicables en su hogar. Voy a señalar que me ha encantado la edición de esta película, es sensacional, pero qué bien filmada está porque no es de esos metrajes encontrados con movimientos de cámara bruscos, donde no se puede ver claramente las cosas. No, este es un documentary que nos asusta y nos intriga con la trama, con la banda sonora, con esos planos. Joder, pero qué buenos planos tiene. A ver, que hay quienes se preguntan, ¿dónde carajos está el terror? Bueno, todo tiene que ver con las sensaciones que nos genera la película. Porque yo sí veo aquí un metraje de terror. Aunque no me den sustos que me levanten del asiento, eso no quiere decir que las escenas donde aparece la silueta de Alice de lejos, en lo profundo, no asusten. Esas partes donde nos mira Alice sí que son aterradoras. O sea, si tú te has metido ya en la trama y ves a esas sombras asomándose, joder, que sí te saca un pedo. Realmente asustan. Quizá no sorpresivamente o para gritar, pero sí es algo aterrador. Me imagino que a eso se refiere el género de terror en este documentary. En cuanto a lo que sucede al final de Lake Mungo, la familia, al darse cuenta que dentro del teléfono de Alice, que ella misma había enterrado antes de su muerte en el lago Mungo, había una grabación donde alguien se le acercaba. Es el mismo rostro del cuerpo que se encontró en el pantano. Es ella muerta. Es como si hubiera entrado en una especie de bucle de tiempo. Ella se grabó a sí misma en el futuro. Esto aparentemente no tiene sentido, no tiene una jodida lógica. Es una paradoja. ¿A qué le llamamos paradoja? Aquello que es absurdo, ilógico, contradictorio. Usamos el término paradoja cuando nuestros sentidos nos engañan o cuando nuestro razonamiento no alcanzan a comprender un fenómeno. Eso es una paradoja y en Lake Mungo es lo que sucede. Alice tuvo el poder de ver el tiempo de diferente manera como lo hacemos todos nosotros. Ella percibía el tiempo como en la película Rival, donde podía ver su futuro, pero no lo sabía. En las grabaciones del psíquico, ella comienza a decir qué es lo que ve. Ella en sus sueños logra ver su futuro, cómo ella está sola en esa habitación y ve cómo su mamá se va. O sea, ese es el final cuando la familia se muda. Ella puede ver cómo se siente a sí misma en el futuro, en otra dimensión, en esa misma habitación, siendo solamente una presencia y viendo cómo se aleja su familia. Lo interesante es que también al morir ella tuvo el poder de regresar, es decir, que no solamente traspasaba el tiempo, sino que también traspasó el espacio. Que si creo en fantasmas, miren, a ver, antes de creer prefiero saber, antes de creerme algo prefiero sospechar. Yo no sé si los fantasmas existan o no, pero me imagino que lo que sí me imagino que existe son seres de otras dimensiones que vienen y van cuando quieren sin que nos demos cuenta. Entonces, ¿Alice era un fantasma? No lo sé. Para mí Alice era una chica con poderes especiales que sus padres no pudieron ver, que su familia no pudo ver y que no pudo percibir. Alice fue una chica que pudo hacer lo que muy pocos han podido hacer, que es viajar entre dimensiones del tiempo y del universo. Esos poderes fueron ignorados por su familia, ignoraron las señales, las vieron pero no las vieron. Otra paradoja. Me gustaría concluir con el último detalle de este falso documental, con el hecho de lo duro que es ver la silueta de Alice asomándose, mirando desde la oscuridad como un ser que no puede acercarse a su familia, por más que lo intenta, y cómo su familia sale adelante y se olvidan de lo que ha sucedido, mientras que Alice sigue ahí, observándolos. No lo sé, siento que ha sido muy ojete, muy ojete que se hayan mudado, abandonándola, porque se fueron para ya no seguir viéndola. ¿Qué no Alice intentaba regresar con ellos? Ella los extrañaba, tenía miedo, quería ser vista por ellos, pero su propia familia le tuvo más miedo que amor. Ella no se fue, ellos se fueron. Alice se queda sola en esa casa, sin las personas que ama, sin saber qué hacer. ¿Cómo sales de ese bucle? ¿Cómo escapas ahora que estás en un limbo entre la vida y la muerte y nadie puede ayudarte ni verte? Eso, para mí, es lo aterrador. Este tipo de terror, más no la forma en la que es filmada, ya lo hemos visto en Black Mirror
donde los protagonistas o muchos de los protagonistas quedan encerrados entre lo real y lo irreal. O seguro estoy equivocado, háganmelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo review. Saludos.